Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer saludarte nuevamente para seguir compartiendo algunas enseñanzas de la Biblia. Hoy quiero comenzar también contándote una historia, la historia de un amigo que tiene mi mismo nombre, Daniel. Lo conocí hace muchos años cuando yo tuve el privilegio de conocer a Jesús y entregar mi vida a Jesucristo. Daniel nació en el seno de una familia cristiana. Su padre era un ministro del Evangelio, un hombre que podríamos decir era un hombre conservador. Acostumbraba a hacer todos los días el culto con su familia, los reunía a sus hijos al amanecer muy temprano para leer la Biblia, para cantar, para orar, para recibir el día con una oración y entregados a Jesús. Durante toda su vida, Daniel fue a la iglesia. Fue llevado por sus padres de pequeño, participó de las actividades infantiles de la iglesia, luego de las actividades de adolescentes, de las actividades juveniles. Estudió en escuelas de iglesia, en escuelas cristianas. Podríamos decir que toda su formación estuvo ligada todo el tiempo a la iglesia. Su padre se encargaba de que constantemente él, junto a sus hermanos, no faltaran a ninguna reunión y participaran de todas las actividades que la iglesia preparaba para los jóvenes. Cuando Daniel creció y luego que terminó la enseñanza media, decidió ser médico. Así que decidió ir a la universidad para estudiar medicina. Pero en su corazón había un pensamiento. Toda la vida he vivido ligado a mi iglesia. Toda la vida he vivido ligado a mi familia y a la fe de mi familia. Cuando vaya a la universidad, voy a ser libre y no iré más a la iglesia. Recuerdo el día en que Daniel me contó su experiencia. Dice que el primer fin de semana que él se levantó, dijo, bueno, hoy es día de ir a la iglesia, pero no voy a ir. Y así lo hizo. Se quedó a dormir. Y lo hizo así una semana, otra semana y otra semana y durante muchas semanas. Un día se levantó nuevamente, el día que él acostumbraba a asistir a la iglesia para adorar a Dios, y decidió que ese día iba a ir a la iglesia, pero no a la que había ido siempre. No a la iglesia donde sus padres lo habían llevado, no a la iglesia de la cual su padre era ministro del Evangelio. Y decidió ir a otra iglesia. Y fue a esa, fue a otra y a otra. Hasta que pasado algún tiempo, un día Daniel se levantó y se miró al espejo y dijo, no puedo luchar contra lo que soy. Señor, he querido separarme de ti. He querido apartarme de ti, he querido alejarme de mis raíces, pero no puedo. Querido hermano, querida hermana, amigo y amiga que me escuchas, yo quiero en esta mañana hablarte justamente de eso, de cómo muchas veces nosotros luchamos para no seguir a Dios, pero Dios constantemente está obrando en nosotros, así como obró en el corazón de Daniel para que él comprendiera que no podía vivir alejado de Dios, que no podía vivir perdiendo sus orígenes, sus raíces, todo aquello que lo distinguía él como persona, lo que le daba identidad, aún desde el punto de vista cristiano. Aquello que estaba ligado a lo que él había recibido, a las enseñanzas de la Biblia como él las había conocido desde que era pequeño. No podía vivir sin Dios y no podía vivir sin el Dios de sus padres, sin el Dios que sus padres le habían enseñado a adorar y a seguir desde que él estaba ya en el vientre de su madre. La Biblia nos dice que constantemente Dios está al control de nuestras vidas. En la palabra de Dios, en el libro de Salmos 139, del 8 al 10, nos dice la Biblia, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar del cual nosotros podamos escapar de la presencia de Dios. Dios constantemente está acercándose, procurando estar cerca nuestro, cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos. Y podemos luchar para vivir lejos del Señor. Podemos esforzarnos para no vivir con Él. Pero también quiero decirte algo en esta mañana. La obra de Cristo es permanente en nuestras vidas. Dios no se cansa de obrar en nosotros. El Espíritu Santo
es enviado por Dios para obrar en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es enviado para que nosotros comprendamos nuestra necesidad de Dios. Y es cierto que podemos cerrar la puerta de nuestro corazón a Dios una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y finalmente, si la cerramos, no sentiremos la voz del Espíritu Santo. Pero si solamente hay un poco de humo espiritual, Dios se encarga de encender la llama nuevamente. Por eso cuando se habla de la misión de Jesús, se dice que Él no apagaría el pábilo que humeare. Aunque haya un poco de humo, ni siquiera una té encendida, con el humo basta para que el Señor vuelva a renovar, a restaurar la vida espiritual en nosotros. Por eso yo te quiero invitar a que nunca dejes de pensar en Dios. Confía en Dios, habla con Dios, dialoga con Dios, camina con Dios, ponte en las manos de Dios constantemente. Cometerás errores, habrá faltas en tu vida, habrá fracasos en tu vida, pero abre la puerta de tu corazón cada día a Dios y Dios estará obrando. Dios en el Espíritu Santo no se cansa de obrar en nuestras vidas, no se cansa de actuar en nuestras vidas. Así que no te desanimes porque Dios tiene un plan para tu vida. No podemos escondernos de Dios, no podemos alejarnos finalmente de Dios. La Biblia nos cuenta la historia de Jonás, un mensajero de Dios, pero una persona que le costaba tremendamente seguir el plan y el propósito de Dios en su vida. Y sabes, es cierto que los seres humanos tenemos libre albedrío y que Dios lo respeta. Y Dios jamás va a forzar nuestro libre albedrío. Pero no es menos cierto que Dios también es soberano. Y cuando Dios quiere que su voluntad se cumpla, su voluntad se va a cumplir. Con lo cual quiero decirte, si Dios tiene un plan, un proyecto, un propósito en tu vida, Dios hará lo imposible para que ese plan se cumpla. Dios no se cansará de obrar para que ese plan se cumpla, como lo hizo en Jonás. Jonás recibió el llamado de Dios para ir a predicar a un pueblo que estaba necesitando el mensaje de Dios. Pero Jonás no quería ir, porque sabía que la tarea era difícil y porque conocía el carácter misericordioso de Dios y él no amaba ese pueblo. Él quería la destrucción de ese pueblo. Así que temía que su predicación trajera el arrepentimiento a ese pueblo fuera perdonado y no fueran destruidos. Y Jonás no quería eso. Así que él se escapó de la presencia de Dios. La Biblia nos cuenta que él huyó para Tarsis, el reino de los tartesios, en la actual provincia de Huelva, en España. Escapó, se fue, huyendo de la presencia de Dios. Y el resto de la historia nos dice que finalmente, cuando estaba en el barco, hubo una gran tormenta, él fue lanzado al mar, un gran pez lo tragó, y estando dentro de ese pez, en el capítulo 2 del libro de Jonás dice que en su angustia él clama al Señor, en las profundidades del mar, hundido, acabado, terminado, dándose cuenta que no puede huir más de Dios. Su vida se termina y Dios lo salva, lo saca del vientre de ese pez, lo echa sobre la arena del mar, pero frente a la ciudad donde él tenía que ir a predicar el Evangelio. Finalmente el plan de Dios se cumplió a pesar del obstinado corazón de Jonás. Querido amigo, querida amiga, a veces nosotros somos como Jonás, a veces nosotros somos como Daniel. Constantemente queremos alejarnos de Dios, queremos implantar un nuevo modelo de vida en nosotros, queremos muchas veces apartarnos de lo que hemos conocido, queremos renunciar a nuestros principios y a nuestra identidad. Pero quiero decirte algo que creo que es importante. Somos lo que somos porque en algún momento de nuestra vida Jesús nos encontró. El día que no estemos con Jesús, no seremos absolutamente nada. Todo lo que somos, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos alcanzado, lo tenemos porque hemos andado con Jesús desde que Él se reveló a nuestras vidas. Si algún día nos separamos de Jesús, no seremos nada. Por favor te pido, abre la puerta de tu corazón a Jesús. Deja que Él obre, deja que Él actúe, deja que Él se manifieste, deja que Él te muestre el camino por el que debes andar. Deja que Él mantenga tu identidad cristiana, deja que Él mantenga tus valores espirituales, deja que Él dirija tu vida de santidad, deja que Él te utilice para el cumplimiento de la misión. Con Jesús somos todo.
todo lo tenemos en Él. Sin Jesús no somos nada. Que el Señor te bendiga y que en Cristo puedas encontrar el verdadero, el auténtico sentido de la vida. Dios te bendiga.